punto 9. Ratificación de la inclusión en el orden del día, moción del Grupo Político Municipal Unidas Podemos por Alaurín el Grande en relación a la aprobación de las bases específicas y la convocatoria del proceso extraordinario de estabilización de la plantilla del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. ¿Se ratifica la inclusión en el orden del día? Se ratifica y tiene la palabra la portavoz de Unidas Podemos. Bueno, pues en esta ocasión traemos también una propuesta relacionada con política de personal, pero en esta ocasión no estamos hablando de un solo puesto, sino que estamos hablando de 206 plazas, de 206 puestos, de 206 trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que están esperando a que se ponga en marcha la oferta de empleo público que recoge la normativa que aprobó el Gobierno de España para reducir la estacionalidad en las administraciones públicas. Esta normativa establece distintos plazos y el que más acuciante tenemos, el que más próximo tenemos, es el próximo 31 de diciembre de este año. Ya en los distintos pasos que había que dar, el primero de ellos era publicar la oferta de empleo público y el equipo de Gobierno pues la aprobó en el límite legal establecido, aunque sí bien es cierto que luego se hizo una ampliación a posteriori ya de la publicación, pero el primer plazo que teníamos pues se hizo esa publicación básicamente al límite. Estamos a mediados de octubre, el 20 de octubre, si no recuerdo mal es hoy, y aún no sabemos nada, al menos los grupos políticos de la oposición, sobre las bases específicas que tienen que regir el proceso de oferta pública. Ya en el mes de abril solicitábamos al equipo de Gobierno, también en una moción en este pleno, por parte de este grupo, a que se pusiera en marcha la convocatoria de las ofertas de empleo público que tanto tiempo llevan esperando los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Les pedíamos también información y les pedíamos igualmente colaborar en la elaboración de esas bases para poder mejorarlas y tener las mejores bases posibles para los trabajadores y las trabajadoras municipales. Sin embargo, esa información no ha llegado. Hemos visto las bases porque se han publicado, como no podía ser de otro modo, en el Boletín Oficial de la provincia, pero no se han mantenido reuniones y, lo que es peor, la convocatoria aún no se ha puesto en marcha. El pasado 8 de julio aprobaban ustedes en Junta de Gobierno esas convocatorias como un asunto urgente. Una vez más, la materia de personal va como asunto urgente, sin informes de secretaría ni de intervención. Y hemos encontrado, como digo, esas bases publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, pero quedan o no hemos sido capaces de encontrar, no sabemos si será por falta de peripecia o porque realmente no están publicadas ni en el BOJA ni en el Boletín Oficial del Estado, que deberían también estar publicadas para que entraran en vigor y pudieran empezar a correr los plazos para que esas bases puedan ser definitivamente útiles a los trabajadores y las trabajadoras. Después de esa publicación de las bases generales, están a la espera de las bases específicas para cada uno de los puestos y los anexos, que también son indispensables para poner en marcha esa convocatoria. Les pedimos que efectivamente cumplan con los trabajadores y no apuren los plazos, que no esperen al 30 de diciembre para publicar las bases específicas en el Boletín Oficial de la provincia y que no les hagan esperar y no los tengan en vilo como hicieron con la publicación de las ofertas de empleo. Sabemos que se ha venido trabajando, pero también sabemos por parte de los representantes sindicales que hoy por hoy los pasos que se tienen que dar van no en suspenso, pero sí van muy lentos. Y estamos, como decimos, a prácticamente 2 meses de que termine el año y que, por tanto, venza este plazo. Y, por tanto, con esta iniciativa lo que queremos es darle un toque de atención y un impulso a esa negociación que tienen que tener con los sindicatos y a esa publicación de estas bases y de la convocatoria. Llevan más de 20 años gobernando en este ayuntamiento y han mantenido a los trabajadores y a las trabajadoras con contratos laborales temporales, en condiciones laborales precarias y sin permitirles estabilizar sus puestos de trabajo. El Gobierno de España les ha dado una herramienta útil para ello. Les pedimos que la utilicen con agilidad, que es lo que merecen los trabajadores y las trabajadoras, y les insistimos en que no apuren los plazos.
Después de la publicación de esas bases, que como mínimo esperamos que estén publicadas mucho antes del 31 de diciembre, el proceso para las convocatorias tienen de plazo efectivamente hasta finales de diciembre de 2024. Pero les insistimos, los trabajadores y las trabajadoras de esta casa llevan más de 20 años esperando para poder estabilizar sus puestos de trabajo. Creemos que en cuanto estén esas bases específicas publicadas, deberían ustedes empezar a poner en marcha las convocatorias públicas. Por ello, les presentamos estos dos acuerdos. El primero, que aprueben las bases específicas y los anexos antes de que termine este mes de octubre, las aprueben y las publiquen. Y, en segundo lugar, que publiquen también las convocatorias antes o durante el primer trimestre del año de 2023. Portavoz de 100%. Sí, en este caso también votaremos a favor de la moción presentada por Unidas Podemos. No llegamos a entender esta demora en la aprobación de las bases específicas y en la convocatoria del proceso de estabilización de la plantilla de nuestro ayuntamiento, ni tampoco ese recelo y parsimonia en la aplicación y cumplimiento de una normativa dictada por la Unión Europea. Entendemos, tal y como lo dice la moción de Unidas Podemos, que tras muchos años de cierta precariedad laboral, los trabajadores y trabajadoras municipales se merecen este proceso de estabilización, que además no es ningún regalo que se les hace, sino el estricto reconocimiento de sus derechos laborales y de la legislación europea. Animamos, pues, al equipo de Gobierno y a la alcaldesa a asumir su responsabilidad e iniciar los trámites administrativos oportunos para promover dicho proceso de estabilización de la plantilla de trabajadores municipales. Portavoz del PSOE. Sí, el Grupo del PSOE va a votar sí a estos dos acuerdos de la moción presentada por Unidas Podemos. Ya cuando hemos hablado del tema de la nueva plaza en Secretaría ya hemos apuntado algunos de los argumentos. Creemos que no solamente es que haya que apurarlo, sino que debe ser una cuestión resuelta en este mandato municipal. Esta corporación municipal tiene que acabar su mandato en mayo del año próximo con la estabilización de la plantilla como una realidad y como he dicho, un momento de cambio y de estabilización en cuanto a nuestra organización municipal. Portavoz del PP. Gracias. Bueno, pues efectivamente trae el Grupo Unidas Podemos a pleno esta moción en relación con el proceso de estabilización que se está llevando a cabo en este ayuntamiento como en el resto de administraciones públicas de toda la geografía española a consecuencia de la normativa que surgió del Gobierno de la Nación respecto a esta estabilización. Hacía referencia el portavoz de 100% a Laurín, que no entendía la parsimonia ni el recelo de este ayuntamiento, palabras con las que no estoy en absoluto de acuerdo, porque efectivamente el ayuntamiento está trabajando desde el primer momento en que hemos tenido esta herramienta, efectivamente que era una herramienta que no existía antes y por la cual pues se va a poder llevar a cabo estos procesos de estabilización. Se está trabajando, pero se está trabajando también yo creo que con seriedad y con cuidado. Creo que no es importante, aquí lo importante, evidentemente hay que cumplir los plazos legales, que para eso están establecidos, pero lo importante es llegar a buen término. Con respecto a los pasos que ya se han dado, se publicó en el Boletín Oficial de la provincia, se publicaron las bases generales del ayuntamiento. Están enviadas a publicar igualmente las bases del organismo autónomo, las bases generales correspondientes al Organismo Autónomo de Desarrollo Local, FALA, pero todavía no han sido publicadas por el boletín. Y decía la portavoz de Unidas Podemos que habíamos apurado el plazo legal establecido para esa publicación de bases generales, pero lo cierto es que fuimos una de las primeras administraciones que llevó a cabo esa aprobación y esa publicación y de hecho el plazo tuvo que ser ampliado porque muchísimas otras administraciones no habían cumplido esos plazos inicialmente establecidos, con lo cual creo que estamos haciendo las cosas bien.
bien, pero sin correr, porque además nos estamos dando cuenta, estamos viendo conforme se van publicando bases de otras administraciones, cómo están cayendo un recurso detrás de otro sobre estos procesos de estabilización por seguramente haber cometido ciertos errores en la redacción de estas bases. No es así, las bases del ayuntamiento, las bases generales no han sido recurridas y es algo que creo que marca el que desde este ayuntamiento se están haciendo bien las cosas. Los trabajadores del ayuntamiento creo que no tienen que tener ninguna inquietud al respecto. De hecho, se hace referencia aquí a que algunos pues llevan 20 años trabajando en el ayuntamiento y eso no les ha impedido en ningún caso seguir siendo trabajadores del ayuntamiento y no han visto en peligro nunca sus puestos de trabajo porque bueno, pues la realidad es esa, ¿no? Efectivamente son trabajadores laborales, no es un problema de este ayuntamiento, sino de toda la administración pública en general, en las que también había normativa que impedía estos procesos de estabilización. Ahora tenemos esta herramienta y, por supuesto, que vamos a ser eficientes en su puesta en marcha y bueno, nos parece que en eso estamos todos de acuerdo, todos los grupos políticos de esta corporación. Portavoz de Unidas Podemos. Sí, nos alegramos que el equipo de gobierno venga trabajando y efectivamente hemos puesto de manifiesto, y así lo hemos puesto en la moción, que se publicaron esas ofertas de empleo y en la propia exposición lo he mencionado. Si bien es cierto, lo que les estamos pidiendo es ese compromiso con los trabajadores y con las trabajadoras de que no van a esperar al día 30 de diciembre para que estas bases específicas estén publicadas, porque un fallo informático pues podría dar al traste con las aspiraciones de muchos trabajadores y de muchas trabajadoras. Les pedimos igualmente que efectivamente esas convocatorias se pongan en marcha en cuanto las bases estén publicadas y que, como decía el portavoz del Partido Socialista, creo que sería un buen punto de partida que esos trabajadores y trabajadoras tuvieran esa estabilización antes de que terminara este mandato, esta corporación municipal. Sería efectivamente un gesto de que las cosas están cambiando y de que están cambiando a mejor. Insistimos, son muchos años los que llevan trabajando en condiciones precarias, que hayan tenido opción o no a perder su puesto de trabajo, eso solo lo sabe cada uno de los trabajadores. La cuestión es que esas condiciones precarias están ahí, que han sido contratos temporales los que han tenido y que, por lo tanto, no han podido tener la tranquilidad de tener un puesto estable que les permita también tener unas proyecciones de futuro diferentes. Por lo tanto, entendemos que tanto la plantilla como el ayuntamiento y los propios servicios que se prestan no pueden esperar más. Son muchas también las cuestiones pendientes que hay que abordar en materia laboral y que están esperando de que se produzca esta estabilización de la plantilla. Entre otras, la aprobación de la RPT, que todavía este equipo de gobierno no ha traído, aunque llevan también trabajando varios años en ella, la actualización del convenio colectivo, que lleva también años sin actualizarse, o la equiparación salarial que están esperando los trabajadores y trabajadoras para poder también tener salarios dignos. Y les planteamos que agilicen, porque efectivamente lo hemos visto en la moción precedente de 100% con el tema de las tramitaciones administrativas, y es que efectivamente los plazos que hay que respetar luego, pues seguramente puedan atrasar las convocatorias, y entendemos que no sería de recibo que, teniendo en cuenta los plazos administrativos que hay posterior, pues nosotros o este equipo de gobierno apure los plazos hasta el límite. Tenemos que tener en cuenta que tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado, que, como le digo, que yo sepa, estas bases todavía no están, o por lo menos nosotras en el Boletín Oficial de la provincia lo manejamos mejor, pero el del Estado y el de la Junta es más complicado encontrar las cosas, o es que no están o es que todavía no he desarrollado las habilidades suficientes, pero a partir de su publicación es cuando empiezan a contar los plazos, en este caso 20 días naturales, para que puedan ser definitivos. Después hay una serie de publicaciones, de resoluciones, de plazos de reclamaciones, de alegaciones y demás,
que luego llevan a que todo el proceso, tanto de las bases como de la convocatoria, pues tengan una duración en el tiempo que si se sigue retrasando y apurando los plazos, pues no van a llegar ustedes a que antes de que termine, antes de que llegue mayo de 2023, si siguen apurando los plazos, pues no puedan ver estabilizados sus puestos de trabajo. Y entendemos que es de suyo que efectivamente estos trabajadores y trabajadoras puedan optar a esa estabilización antes de que termine este mandato. Sí me gustaría aclarar una cosa porque parece con la moción, ¿no?, como que el equipo de Gobierno no tiene interés en llevar esto a cabo. El que ha iniciado, digamos, el procedimiento una vez que el Gobierno dio esta posibilidad fue este equipo de Gobierno. Se ha reunido en innumerables ocasiones con los sindicatos, se ha trabajado en esas bases generales y se han aprobado, se han mandado a publicar al Boletín Oficial del Estado. Y cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado es cuando se hace la mención de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el BOJA. Y quiero deciros que es que una cosa es coger 2 folios y traer aquí una moción diciendo lo que hay que hacer. Eso es bastante fácil. El papel casi lo aguanta todo. Otra cosa es hacer unas bases, no generales, porque las generales son bastante más fáciles, unas bases específicas para 206 personas con perfiles muy distintos en la que no se quiera dejar a nadie en el camino, ¿vale? Entonces, tenga usted por seguro que nosotros vamos a cumplir los plazos y vamos a agilizar esto al máximo, porque los que tenemos más interés en que esto salga adelante probablemente sea el equipo de Gobierno. Pero le voy a recordar y después le voy a hacer referencia a la RPT. La RPT llevan los sindicatos con la RPT en su mano más de 2 años, ¿vale? Entonces, bueno, este equipo de Gobierno ha cumplido, ha encargado la RPT, la ha puesto en manos de ellos y ellos pues están estudiando. Hemos pedido por escrito qué cuestiones hay que modificar en la RPT para poder abordarlas. Ellos aún no han presentado eso, supongo que también lo estarán estudiando. Entonces, es una cuestión que está ahí y que hay que abordar. Pero le voy a recordar solo una frase que decía León Felipe, que decía que lo importante no es llegar el primero, sino llegar todos y a tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos con los trabajadores, que a la estabilización puedan llegar todos y a tiempo, no llegar el primero y que la mitad de los trabajadores se queden en el camino. Creo que ese no es el objetivo de esta corporación. Para cerrar. Bueno, siento mucho que la señora alcaldesa desmerezca, como lo ha hecho, el trabajo que hacemos desde la oposición. Y efectivamente les hemos ofrecido nuestra ayuda para elaborar esas bases, pero ustedes también las desmerecen. Es triste escuchar que, pues bueno, que es fácil ahí coger 2 folios y rellenarlo y que ustedes pues se ve que su trabajo es más importante y más interesante. Efectivamente, elaborar unas bases es complejo. Por eso les hemos ofrecido la ayuda de la experiencia que hemos adquirido en la Diputación Provincial de Málaga de todas las bases que hemos venido trabajando a lo largo de este mandato. Pero claro, es más fácil desmerecer el trabajo de la oposición y hacer de menos las propuestas que hacemos los demás, preocupándonos por los trabajadores y las trabajadoras de este ayuntamiento. Efectivamente, tenemos que llegar todos y gracias al Gobierno de España que ha atendido esa reclamación de la Unión Europea, que por cierto no es nueva, llevaba ahí bastantes años, pero que en estos últimos tiempos pues se ha atendido a esa demanda de la Unión Europea y aquí está esta norma que permite a 206 trabajadores y trabajadoras estabilizar su puesto de trabajo. Que ustedes están trabajando, no esperábamos menos, porque no sé si que hubiese sido una locura que teniendo una herramienta como esta el equipo de Gobierno no la hubiese utilizado, que menos. Eso es lo que están haciendo todos los ayuntamientos y entidades públicas y administraciones de este país. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir insistiendo en que esas convocatorias tienen que estar terminadas antes de que termine este mandato, que no es fácil, por supuesto que no lo es. Tienen mayoría absoluta y tienen a los funcionarios de esta casa que seguro van a poner lo mejor de ellos para sacar adelante estas bases específicas lo antes posible y sin dejarse a nadie atrás.
Por eso justamente no hemos necesitado vuestra colaboración, porque nosotros ni siquiera hemos intervenido en las bases. Hay unos magníficos profesionales que van a hacer las mejores bases para que nuestros trabajadores puedan consolidar lo antes posible y lo mejor posible. Y yo no he desmerecido el trabajo de nadie, simplemente le he dicho que 2 folios diciéndole a los demás lo que hay que hacer es muy fácil, pero que hay que hacer un trabajo, que lo tienen que hacer unos funcionarios y que ese trabajo es complicado. Yo no he desmerecido, le he dicho que es mucho más fácil traer una moción aquí que elaborar unas bases. Simplemente eso, que el Gobierno de la Nación ha dado esa posibilidad para atenderlo, para atender a esas personas, también está ahí. También ha dado muchas posibilidades y sigue dando para que tengamos que atender otras muchas cuestiones que quizás no deberíamos de atender, pero ahí está todo. Pero esa no es la cuestión. Vamos a pasar a la votación. Votos a favor de la moción. Votos en contra. Se rechaza con los votos en contra del equipo de Gobierno y votos a favor de los 3 grupos de la oposición. Pasamos al punto de seguimiento y control de